Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 137 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor. No hay mayor fuente de gozo para nosotros que adorarte a ti. Venimos ante tu presencia con acción de gracias. Nos inclinamos ante ti en este día. Exaltamos tu nombre porque eres grande y digno de alabanza. Gracias, Señor. Todo honor, toda gloria y toda majestad son tuyas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y decimos amén. La construcción del templo. Tal vez el logro más conocido de Salomón sea la construcción del magnífico templo en Jerusalén. Un templo insuperable en belleza que se convertirá en un monumento nacional que simboliza la relación especial de Israel con Dios. El rey David había bosquejado los primeros planos y ahora es deber de Salomón supervisar la construcción. La forma detallada de la descripción del templo recuerda la que acompañó a la construcción del tabernáculo en el desierto. Incluso las dos estructuras son similares en diseño. Si bien en el caso del templo se añadieron múltiples habitaciones y un gran pórtico. Gran parte de la obra se construirá con materiales provistos por los capacitadores de Tiro. El registro comienza con la celebración de un contrato entre Salomón y el rey Hiram de Tiro. Un tiempo más tarde, otro hombre con el mismo nombre de Hiram será traído desde Tiro para realizar el trabajo en bronce para los adornos del templo. La obra terminada es de una magnificencia que sobrepasa cualquier descripción. Contrato con el rey Hiram. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: Haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera del Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí que los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo,
te ha dispuesto por rey sobre ellos. Además, decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido. Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con los hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y la cebada, el aceite y el vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesite, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú las harás llevar hasta Jerusalén. Tratado provechoso para ambos. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba a Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Reclutamiento de trabajadores. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales se enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajos al pueblo. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Comienzo de la construcción. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que había preparado. En la casa era de Ormán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. La promesa de Dios a Salomón. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos los mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hable a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Las dimensiones del templo. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. El material empleado. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamentos, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro. Y la cubrió con artesonados de cedro. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo el cedro, ninguna piedra se veía. Rocas prefabricadas. Y cuando edificó la casa,
la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Las ventanas, e hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Varios pisos. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por la escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoya en la casa con maderas de cedro. Cubrió también de oro los aposentos. El lugar santísimo. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner ahí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Los querubines. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín tenía otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la otra punta. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran en un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales se extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. El velo. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él, las paredes y el piso. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiendo la de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera y ciprés, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Las puertas. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro.
También cubrió de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés. Y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro, ajustándolas a las talladuras. Finalización de la construcción. En el 4.º año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. En el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Hiram el artesano. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Las 2 columnas. Y vació las 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a maneras de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la pared para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirio y eran 4 codos. También tenían los capiteles, las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor del capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la pared. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas talladas en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. El altar de bronce. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. El mar. Hizo también un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban. 10 en cada codo alrededor, eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos. Y las ancas de ellos estaban hacia adentro, y tenían de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma de un borde de cáliz o de una flor de lis. Y cabían 3,000 batos, y colocó en el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa, pero el mar era para los sacerdotes que se lavaran en él. Las basas. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes, de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Con la basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente estaba
un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas eran como las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa, y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella. E hizo las tablas de las molduras, y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor de otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas en una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Fuentes de bronce. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Los atrios. Y edificó el atrio interior de los 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Las obras de bronce de Hiram. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos, y así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir a los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, sobre el Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Los recipientes de oro. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y 5 a la izquierda, frente al gran santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeros, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro las quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. Además, la terminación de la obra. Asimismo terminó toda obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro, utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Adoración constante. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová, que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces al año, esto es, en las fiestas de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en los cargos, para que alabasen y ministrasen delante del sacerdote cada cosa en su día. Asimismo, los porteros
para su orden a cada puerta, porque así lo habían mandado David, varón de Dios, y que no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y a los levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 137. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.